saber qué tipo de materiales se están utilizando, porque pensar que en spare parts, o sea, cuando sabes que claro, los que estamos o que hemos estado en la industria, pues acero, hierro, tal, no sé cuánto, todo el desgaste y todo eso, ¿qué tipo de materiales se están utilizando pensando en esos temas? A ver si que funciona. Sí, es muy buena pregunta porque además al final puede haber una tecnología que fabrique piezas rápido o todas las ventajas de la fabricación digital, pero realmente los materiales son los que habilitan cada una de las aplicaciones, ¿no? Y ahora aquí pues no hemos hablado de materiales porque teníamos un tiempo muy justo, pero nosotros lo que tenemos es en lugar de vender nuestros materiales, tenemos una plataforma abierta donde los diferentes fabricantes de materiales desarrollan materiales para nuestra tecnología y nosotros los validamos. Si seguimos con el ejemplo de Android, sería como el Google Play o el Apple Store, que dijéramos que los fabricantes hacen sus apps, ¿no? Y luego se sube a una plataforma. Luego, como usuario de estas tecnologías, puedes utilizar cualquier material que cualquier fabricante de materiales los haya subido a nuestra plataforma y nosotros lo hemos certificado que funcione. Concretamente, respondiendo a la pregunta, dijéramos, el mundo de las piezas tiene dos campos, plástico y metal. Hoy estamos nosotros en el mundo de los plásticos y concretamente en termoplásticos semicristalinos y elastómeros termoplásticos, y a finales de este año anunciaremos, porque las inversiones, como digo, que estamos haciendo son grandes y la intención es de cubrir la mayor porción posible de mercado, anunciaremos a finales de año una tecnología de metal también. Entramos también en el mundo de los metales, los aluminios y de todo, como estás comentando, aceros. Hoy en día aún no tenemos nada ahí, pero en concreto en cuanto a las spare parts, piezas de recambio, sí que comentaros de que si esto es un proceso, ¿vale? Si yo ahora cojo productos que tengo en el mercado y intento ver qué piezas de recambio podría digitalizar lo que tengo que hacer es ver qué materiales hay, como bien indicas, el proceso de fabricación y la pieza, qué propiedades mecánicas y si cumple o es suficiente según lo que se había diseñado en un inicio, y hay que no solo digitalizar y recomprobar, sino que hay que digitalizar y comprobar que las propiedades mecánicas son suficientes. Y esto ahora lleva un trabajo que nosotros tenemos muchos clientes que están haciendo, y nosotros como HP, porque pensad que esta tecnología nosotros somos fabricantes y nosotros nos la estamos aplicando, es decir, más del 50% de las máquinas que habéis visto que estamos vendiendo, más del 50% de las piezas de plástico se fabrican con la propia máquina. La máquina se imprime a sí mismo y todos esos mensajes de marketing que gustan tanto, ¿no? Pero el éxito realmente, o cuando esto va a funcionar de forma muy fácil y sencilla, es cuando empecemos diseñando, ya pensando en fabricación aditiva, en las primeras fases. Luego las piezas de recambio automáticamente van a poder ser fabricadas de forma digital. Hoy lleva un poco más de trabajo porque cuando diseñamos ese producto que ahora mismo quizá tienes en la cabeza, hay que ver si ahora tengo esto diseñado, si esta pieza de recambio puedo fabricarla, es decir, voy a poder fabricarla en digital para tener recambios de esto, y tengo que hacer esta comprobación. Si yo lo que está sucediendo, empezando a suceder, es que si yo ahora cuando diseño esto, un nuevo producto, ya lo empiezo a pensar teniendo en cuenta todas las tecnologías que hay en el mercado, la pieza de recambio automáticamente va a ser posible y no voy a tener necesidad de almacenes ni... Sí. ¿HP está trabajando específicamente algún o es solo fabricantes? O sea, quiero decir, me refiero que un poco entonces cambiaría también el modelo de HP, ¿no? Porque en el sentido que siempre se ha dicho de HP el negocio son las tintas. Sí. O sea, no la impresora. Sí, caray, qué buena esta pregunta también. Entonces si el fabricante del material, sí, o sea, no es HP, sí. o sea, debería ser... Sí, hombre, todo no lo puedo desvelar, ¿eh? Todo no lo puedo desvelar, nuestros truquillos que tenemos por ahí, pero te puedo asegurar que hay gente dándole vueltas al tema este. Sí que es verdad que en el modelo de impresoras 2D, pues es obvio que
HP y todos los fabricantes que vendemos impresoras en el MediaMarkt multifuncionales por 60 euros, perdemos dinero en esa venta. Si tú compras la impresora, te la quedas en casa y nunca compras ni papel HP ni ningún consumible, pues probablemente, pero estadísticamente da que de vez en cuando hay gente que sí, ¿no? Y luego eso, por eso también tenemos ese proyecto de que tú puedes, en lugar de comprar cartuchos ahora en casa, te los vamos mandando automáticamente según tus necesidades, pero bueno, esto es otro tema. En el mundo del 3D hay una parte de negocio que es en la maquinaria. Y luego hay otra parte que también está en los consumibles, que los consumibles no solo es el material, que por cierto este material pasa por nuestra plataforma, ¿no? Google Play, cada vez que compras una app se lleva un porcentaje y ahí también va a suceder lo mismo, nosotros nos vamos a llevar algo probablemente ahí también. Y hay más consumibles también que tienen, ¿no? Luego este recurrente también está, no tan explícito como en el 2D, ni dependemos tanto de ello como en el 2D, que si no ahora mismo nosotros y prácticamente cualquier fabricante pierde dinero, pero sí, gracias por las preguntas. Sí. Que es una impresora, veo que es en color. Sí. Entiendo que el sustrato es incoloro y lo quitáis. Sí, la pregunta, sí, como ¿Qué tecnología utilizáis de aditiva? Vale, se ha escuchado la pregunta, es que no ha llegado el micro. A ver, dijéramos que nosotros ahora mismo vamos a lanzar la primera máquina de fabricación aditiva en color de piezas funcionales, ¿vale? Hasta ahora ha habido alguna máquina de piezas en color y hay alguna máquina de piezas funcionales. Es la primera vez que hacemos piezas funcionales en color. ¿Cómo tintamos las piezas? ¿Cómo ponemos color a las piezas? Entiendo que es la pregunta, ¿no? ¿La tecnología que utilizáis para aditivar? ¿Para SPM? Vale. Sí. Os recomiendo, quien quiera saber esto, que mañana, porque tampoco quiero quedar mucho tiempo, mañana vamos a tener 3 horas de dedicación de tecnología y tal, pero así, si lo intento resumir en 30 segundos más o menos, de las 3 tecnologías que hay, que es FDM, es decir, extrusión de plástico, polvo y resinas. Nosotros estamos en polvos, una tecnología base polvo que utiliza unos agentes para fundir las piezas. Nosotros no sinterizamos como la sinterización láser selectiva, sino que lo que hacemos es fundir la pieza para dejarla maciza y incorporamos los colores a base de pigmento. Vale, pero sí. Bueno, y sí, ¿te resuelve esto? Sí. Vale. Gracias. Una pregunta también a ti. Caray. ¿Hay algún control, os planteáis algún control de propiedad intelectual en las impresoras 3D? Es muy buena pregunta también, la verdad, porque esto es como los apuntes, ¿no? De fotocopiar los apuntes o fotocopiar los libros, y el tema de fotocopiar los libros tiene un impacto grande, pero fotocopiar una pieza tiene un impacto mucho más grande, ¿no? Y es una de las problemáticas que tiene la fabricación aditiva, uno de los retos que tiene la fabricación aditiva. Nosotros, a día de hoy, tenemos varias investigaciones en esa línea, no solo nosotros, sino con centros tecnológicos. Sí que una de las cosas que estamos utilizando nosotros, precisamente con esta tecnología de poder poner color a las piezas, pensad que hoy ya podemos poner en una pieza, imaginaros que yo estoy fabricando imaginaros que estoy fabricando otra vez esta pieza, yo podría en una capa interior que podría poner unos códigos de trazabilidad para asegurar que esta pieza es auténtica, y podríamos generar solo piezas a base de un diseño donde tenga una numeración que valide que esta pieza es, pero no digo de una etiqueta, digo que la propia pieza tenga códigos para poder validar y certificar que sea, pero obviamente... Bueno. Sí, la pregunta era un poco al revés, es decir, que un diseño digital que no tenga su copyright no lo podáis imprimir. Sí, esto a día de hoy es un reto aún, es decir, porque yo ahora puedo escanear, hay tecnologías de escaneo de esto y lo puedo fabricar. A día de hoy esto se puede hacer del mismo modo que yo puedo coger un libro y hacer una fotocopia. Sí que es verdad
que en cosas muy críticas y que son claramente denunciables ya hay tecnologías para evitarlo. Por ejemplo, en nuestra tecnología, si quieres fabricar un arma, no va a la máquina. Si detecta la máquina que hay piezas de arma, no va. Del mismo modo que en impresoras, si detectas que estás fotocopiando billetes, tampoco te deja. Pues cosas que son fácilmente a nivel de algoritmo detectables, a pesar de que hay trucos para todo, eso es lo único que se evita. Pero si yo ahora digo, este vaso lo quiero escanear e imprimir, es muy difícil de poder parar esto. Sí. Me gustaría haceros una pregunta general a todos, que creo que va a interesar bastante. Principalmente porque lo bueno de tener áreas tan diferentes, yo creo que puedes dar un punto de vista también más variado, ¿no? Y os quería preguntar si hay alguna tendencia tecnológica que está en fase embrionaria o que aún no exista y que creéis que va a ser clave dentro de la industria 4.0 en los próximos años. Si empieza tú, si quieres, Javier, y vamos para allá. Está muy claro. Al día de hoy se está hablando muchísimo de inteligencia artificial, existe hace muchísimo tiempo, pero hay que ir un paso más allá y es el aprendizaje artificial. ¿A qué nos referimos con eso? Es la evolución, la depuración de manejar grandes conjuntos de información y buscar un patrón hacia, yo siempre lo llamo la bruja Lola, es predecir el futuro, exactamente qué es lo que va a pasar, buscando el patrón de coincidencia en el pasado. Por ejemplo, yo puedo saber si este verano va a hacer más o menos calor, dependiendo de la latitud, longitud que estoy, los mayos que han sido igual a este año, los junios que han sido igual a este año, etcétera, etcétera. E imagina que yo pueda predecir cómo va a ser el agosto, tal vez no para que te vayas a una playa o a la otra, sino porque tienes una fábrica de helados y tengas que comprar o contratar 100 personas más o comprar 30 toneladas más de leche, azúcar o lo que sea. Yo creo que es el futuro inmediato. A ver, de que no haya dicho, yo creo que quizá uno de los retos que no es tecnológico son las personas. Yo para mí uno de los tenemos mucha tecnología, pues aquí todos mis compañeros han anunciado cosas brutales y que es un futuro inmediato y estoy de acuerdo, pero uno de los retos que tenemos ahora mismo es que las empresas, ¿no?, y las personas que hay en las empresas pues lo vean factible, lo puedan probar, lo puedan incorporar, sepan cómo hacerlo, tengan la formación suficiente, tengan los presupuestos y el tiempo suficiente, porque esto al final, esto es un cambio. Es decir, ahora pues esta empresa de helados pues trabajaba cada año, ¿no? Y sí, podría incorporar esto para ser más óptimo y podría ahorrar, pero esta empresa ya estaba haciendo helados y lleva 20 años vendiendo helados, ¿no? Y quizá pues va contratando según le va de una semana para otra, pero podría trabajar de una forma más optimizada. Y el reto está en la formación, está en el tiempo dedicado a poder aportar estas tecnologías, y muchas veces la única manera que funciona, nos estamos encontrando ahora, por ejemplo, en un caso a nivel europeo, en un segmento muy concreto, se me ha terminado el tiempo. Bueno, no sé si es así, pero en un segmento muy concreto se me oye también así, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, que hay una oportunidad muy grande y que ha costado muchísimo, y ha sido que cuando ha habido una de las empresas que lo ha ejecutado, ¡pum!, el resto van una detrás de la otra. ¿Pero por qué? Porque da miedo, ¿no? Y luego aquí yo creo que incluso a nivel de fondos, a nivel de gobierno, a nivel de formación de la gente, a nivel de pues gente que se dedique a venir a charlas como esta para poder dedicar unos minutos de salir de sus empresas y pensar, creo que es uno de los retos que tenemos ahora mismo, porque yo creo que la tecnología está. De sacar la bola de cristal es un poco complicado. Hombre, yo creo que de una manera u otra sí que hemos hablado ya de
de las tecnologías, porque por mucho hablar no quiere decir que estén totalmente desarrolladas. O sea, yo creo que se lleva mucho tiempo hablando de inteligencia artificial, pero queda muchísimo que hacer, como has comentado. Creo que se lleva muchísimo tiempo hablando de IoT, pero queda muchísimo más por hacer todavía, ¿no? No hemos hablado de realidad virtual, realidad aumentada también, ¿no? Que yo creo que van a ser grandes protagonistas y están siendo ya, pero también queda muchísimo por desarrollar. Yo creo que al final va a ser la conjunción de todas, o sea, la conjunción de todas, la combinación de todas, porque todas aisladas, por supuesto, no es algo que llevan a nada. O sea, inteligencia artificial sin IoT, como hemos estado viendo antes, o sin cualquier otra tecnología, o incluso la intercomunicación entre distintas soluciones de inteligencia artificial, porque no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en inteligencia artificial también, ¿no? Y hemos lanzado hace poco la versión, y lanzaremos nuestras versiones, y dentro de poco estará en castellano, está aprendiendo español ahora mismo, nuestro agente, que es Bixby, pero obviamente, normalmente casi todas las soluciones de inteligencia artificial están especializadas en algo, ¿no? Nosotros obviamente estamos especializados en lo que sabemos, que es toda la parte de interfaz de usuario e interacción con el ser humano, ¿no? Pero hay otras que realmente lo que tienen es todo el tema de machine learning, procesos, etcétera, etcétera, y al final creo que la intercomunicación y la interoperabilidad de todas estas soluciones es la clave. Vivimos en un sistema abierto, tiene que ser abierto, ¿no? Aunque algunos pretendan que sea cerrado, no lo va a ser, y yo creo que la clave es de todas estas tecnologías de las que estamos hablando aquí, el que puedan trabajar unas con otras de diferentes fabricantes, diferentes soluciones, y como has comentado, el que precisamente los empleados y la gente pueda adoptarlas y pueda aprender, porque si no tampoco van a valer para nada. Bueno, yo creo a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el del gemelo digital, que a partir de todos los datos que tenemos, de toda la información que tenemos, poder construir un prototipo, poder construir un gemelo de nuestro producto físico, ¿no? Pues de modo que se puede hacer con una impresora 3D un prototipo en menos tiempo, pues si podemos construir, si podemos generar un gemelo digital de nuestro producto, del que queremos lanzar, del que podemos testear, del que podemos hacer pruebas, yo creo que va a ser realmente en el momento en que eso se realice de forma continua. Ahora mismo pues no estamos en fases muy iniciales, es decir, estamos capturando los datos con los cuales luego podremos construir nuestro gemelo digital, nuestro producto, pero el tiempo en el que podemos testearlo, el abaratamiento de costes que va a suponer no tener que hacer tantos prototipos, o el tiempo en el que veamos que dónde falla una pieza o dónde no falla, yo creo que va a ser un concepto realmente revolucionario. Nos va a acercar muchísimo al mercado, va a reducir muchísimos costes en muchísimas cosas. ¿Más preguntas? Sí, tengo una para Samantha. Mi nombre es José Ramón. Quisiera saber en el aspecto de factoría, gestión de planta, si tenéis algún caso de éxito para la industria de food and beverage. Luego lo podemos comentar, pero creo que justo en esa no tenemos un caso de éxito. Pero más allá del sector, digamos, dentro del mundo industrial, al final el procedimiento es el mismo, es decir, lo que hacemos es capturar los datos, lo que hacemos es tomar los datos en tiempo real con nuestros concentradores, lo que nos permite capturar datos de infinidad de máquinas, es decir, nos da igual que sea una fresadora, que sea un autómata, un PLC, una máquina de Siemens, cualquier cosa, y el procedimiento es el mismo. El parámetro, los parámetros que vamos a analizar o lo que vamos a medir lo va a poner el cliente en sí mismo, es decir, a una empresa de mecanizado le puede interesar una serie de cosas, y a una empresa que trabaja con automatas le puede interesar otra serie de parámetros, pero en el fondo el procedimiento es el mismo, es decir, capturar datos en tiempo real, monitorizar lo que el cliente considera necesario y luego poner a su disposición esos datos. Nosotros no llegamos al mundo del análisis del Big Data o del Machine Learning, no llegamos a ese mundo, pero sí le damos la opción de que ya tienen los datos de forma que luego pueda actuar sobre ellos. Ahí tienes. Perdona. Ahí tienes una pregunta. Gracias. Sí, es una pregunta para José Ramón también. A ver, si no he entendido mal, Redcon, me interesa la parte de software. Redcon es una aplicación desarrollada por vuestra empresa.
Repcon es un lenguaje de programación desarrollado íntegramente por nuestra empresa. Bien, a mí me interesa sobre todo la diferencia que hay entre Repcon y las herramientas de gestión que ya incorpora los sistemas PLM hoy día. Porque las funciones que tú has descrito que hace Repcon ya las están haciendo muchas de las aplicaciones que estamos utilizando. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia, la compatibilidad, la complementariedad entre lo que usamos en el PLM con lo que está ofertando OSAP? Digamos que lo que nos permite Repcon, al ser un producto íntegramente nuestro, lo que nos permite es la personalización. Nos está caído algo, no sé si ha sido... lo que nos permite es personalizarlo mucho más a medida del cliente y configurarlo, porque en el fondo lo que hacemos es desarrollarlo con nuestro propio lenguaje de programación, con lo cual la adaptación es mayor. Y luego nosotros venimos también del mundo del ERP, con lo cual nuestra integración con el ERP es completa, es decir, nosotros nos adecuamos a esta herramienta digamos, está en la periferia del ERP y lo que hacemos es integrarla completamente con cualquier ERP. De forma que la adaptabilidad es completa entre el ERP y la herramienta que nosotros proponemos. En este caso, a la empresa, ¿desarrolláis el software ad hoc o dotáis al cliente la capacidad de hacerse lo mismo para ellos mismos? Nosotros lo que generamos es el cliente lo que pone son las reglas de negocio de la herramienta, es decir, sobre todo en el configurador, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, le damos al cliente la posibilidad de poner las reglas de negocio y parametrizarlas con nuestra herramienta, es decir, lo que hace es, él pone sus normas, por eso es adaptable, digamos, industrialmente a cualquier producto, porque el conocimiento se adapta, se parametriza y el cliente personaliza la herramienta para él mismo. Nosotros digamos que es una herramienta base y a partir de ahí, dependiendo de la industria, dependiendo del producto, el cliente es el que parametriza las reglas de negocio de la herramienta. Hola, buenas. Mi pregunta era para David, que te quería preguntar hasta qué punto consideras que la ciberseguridad está alineada con la estrategia de la empresa. Antes has hablado que muchas veces para la hora de trabajar pues utilizamos muchas veces más el móvil que el ordenador, y entonces ¿qué prioridad crees que dan las empresas a la ciberseguridad en general como estrategia principal de actuación, y ya no solo tanto en la oficina, en los ordenadores, sino para sus propios móviles, porque como decía se maneja una cantidad de información confidencial bastante grande? Entonces no sé desde vuestra experiencia hasta qué punto veis si hay una concienciación y hay una estrategia de verdad de prioridad, ¿no?, en estos temas. Sí, bueno, primero es que la seguridad total no existe, ¿no? Entonces la compatibilidad, la seguridad total es no usar algo, no hacerlo, ¿no? Entonces ahí sí que no tienes ningún riesgo. Entonces, partiendo de eso, obviamente es la propia empresa la que tiene que decidir, según las políticas que tenga, cuál es el balance entre seguridad y usabilidad, ¿no? Usabilidad en sentido amplio. Yo creo que a día de hoy falta muchísimo por hacer en términos de ciberseguridad, muchísimo, y sobre todo si pensamos en seguridad móvil. O sea, como he comentado, yo creo que sí que las empresas están bastante concienciadas y todas tienen políticas de seguridad, medidas en determinado tipo de dispositivos o determinado tipo de información, sobre todo relacionado con lo que tradicionalmente se ha venido utilizando, pero yo creo que con la nueva tipología de dispositivos, que tampoco es tan nueva, no existe esa concienciación y es menor en cuanto más pequeña es la empresa, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que conjuntamente con las estrategias de movilidad, que deben ser, en mi opinión, deben ser core dentro de las empresas, porque yo creo que la movilidad, independientemente de la actividad que pueda tener la empresa, yo creo que cada vez cobra mayor importancia, y sobre todo es una empresa que tiene producción más todavía, o si tiene una comercialización sobre todo, pero vamos, cualquier tipo de empresa, dentro de esta estrategia de movilidad que tiene el core, tiene que venir unida ineludiblemente una parte de seguridad móvil, que a día de hoy en la mayoría de las empresas no existe. O sea, yo creo que queda muchísimo por hacer, muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Os propongo despedir a los ponentes con un gran aplauso. Ahora tenemos un café networking aquí a la izquierda, a la salida, y donde podréis preguntarle más las dudas que os hayan quedado por resolver. Muchas gracias.